Gloria a Dios, alabado sea el Señor, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Es mi deseo y el de Dios que seas bendecido, que el Señor te guarde, que el Señor prospere tu vida espiritual, así como prospera tu alma. Gloria a Jesús. Así que, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre el lenguaje de Dios y para eso vamos a estar primeramente orando. Vamos a orar a nuestro Dios pidiéndole al Señor su bendición. Sin su bendición nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor, en este día, en esta hora, Padre. Pedimos tu bendición, Señor. Lávame y límpiame en tu sangre preciosa, Jesús. Perdona mis pecados, todas mis faltas, ofensas y la vida de mis hermanos, Señor. Que tu unción poderosa caiga sobre nuestros oídos, Padre Santo, y que tu Espíritu, Señor, revele a nuestra vida, Padre, lo que tú nos quieres hablar a través de la Escritura, Señor. Revélate a nuestros corazones. Amén y amén en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay unas palabras poderosas, amados hermanos, que se encuentran en Juan 8:43 y para eso vamos a leer allí ese versículo, una pregunta que nuestro Señor nos hace. También esta pregunta el Señor se las hizo a aquellos que eran sus enemigos, que lo perseguían, lo acechaban y que se decían hijos de Dios. La pregunta que el Señor les hizo la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces, la verdad nos hará libre. Allí en este pasaje podemos encontrar esta reflexión que nos da la Escritura. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos, o sea, a los hermanos de su propio pueblo, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese bien, amado hermano, porque hoy vamos a identificar cuál es el motivo por el cual se filtran las falsas doctrinas y qué es lo que nosotros tenemos que examinar, escudriñar en la Escritura para poder llegar a un entendimiento y que la verdad nos haga libre, como dice este pasaje. Si vosotros, le dijo a los judíos, sus hermanos, los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la clave que identifica a aquellos que son los verdaderos hijos de Dios. Los que permanecen en su palabra son verdaderamente los verdaderos discípulos del Señor. Pero no solamente eso, sino que les añadió: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Van a conocer la verdad cuando permanezcan en mi palabra. Y esa verdad que ustedes conozcan por permanecer en la palabra de Dios, no desviarse de la palabra, no tomar atajos ni a derecha ni a izquierda. Por eso dice: permaneced en mi palabra para ser mis verdaderos discípulos. Entonces ellos le respondieron, aquellos que habían creído en Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? ¿Cómo tú dices que seréis libres? Si nosotros no somos esclavos de nadie. Hoy en día muchos se dicen así también. Yo soy libre y yo soy una hija de Dios. A mí el Señor también me ha libertado. Yo no soy esclavo de los hombres. Yo soy esclavo de Cristo. Ese es el hablar de muchos. Aquí vemos que aquellos discípulos que habían creído en Jesús hablaban de esta manera. Y decía: yo soy un hijo de Dios también. Hijos de Abraham somos. Jesús le respondió: de cierto les digo. En verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, sí. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Me escuche bien, mi palabra no haya cabida en vosotros.
y procuran matarme. El Señor ahí les estaba diciendo, ustedes son unos asesinos, ustedes me quieren matar. Hoy en día tú le dices a un hermano, a alguien, sí, tú te dices hijo de Dios, pero lo que estás haciendo está negando, porque tú mientes, tú engañas, cambias la verdad por la mentira, tratas de engañarme en los precios, diciendo que una cosa te salió tanto y es otra, o tratas de decirme que tú eres bueno cuando tú has engañado y has mentido, has hecho trampas. Estoy poniendo un ejemplo, hermanos. Entonces el Señor le dijo, yo sé que son descendientes de Abraham, pero recordemos lo que el Señor dijo, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo no podrás ver a Dios. Y aquí no se trata de decir yo tengo 20, 30, 50 años, yo nací en el Evangelio. Aquí se trata de ser verdaderamente un hijo de Dios, porque aquí dice que aquellos que son esclavos del pecado, esos no son hijos, no van a permanecer, porque son esclavos de sus malas obras. El engaño, la mentira de sus labios los hace ser esclavos, porque para que una mentira permanezca, tienen que seguir mintiendo y sostener esa mentira todavía por largo tiempo. O sea que se hacen practicantes del engaño, son usureros, son mentirosos, son engañadores, andan haciendo trampas para que los hermanos los mantengan y le dicen a los hermanos, ¿cuánto gastaste fulano? Y ellos te dicen el doble para quedarse con el vuelto, siendo que eso mismo les pertenece a ellos. O te engañan o te dicen que lo van a usar en una cosa y lo usan en otra el dinero y tú confiado se los das, se los regalas, tú les bendices con una ofrenda porque tú crees y les haces bien, pero ellos con mal te pagan. Se enojan cuando tú les descubres como Jesús les estaba descubriendo el pecado, todavía se enojan y te difaman cuando tú los confrontas con su pecado. Aquí Jesús los confrontó porque ellos eran mentirosos, ellos estaban engañando. Jesús le dijo, procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No había lugar en ellos. ¿Por qué no había lugar? Porque les dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Le dijo, soy de vuestro padre el diablo. Las obras del diablo son las que hacían. Mentían, engañaban y no solamente procuraban matar. Tratan de matar a su hermano, de destruir su ministerio, de destruir su testimonio, porque no quieren que esa persona crezca por envidia, por celos, por lo que sea, simplemente porque les molesta. Y aquí Jesús le dijo claramente, mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre y vosotros habláis. Hacéis lo que has oído acerca de vuestro Padre. Ellos entonces respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procura matarme. Le vuelve a repetir, a mí, hombre que os he hablado la verdad. Pero claro, era una verdad que ellos no querían oír porque eran engañadores, mentirosos, tramposos. Entonces dice, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Entonces ahí ellos se estaban proclamando hijos de Dios, pero con sus hechos lo estaban negando. Y eso mismo pasa, mis amados hermanos, al día de hoy con los que se dicen profetas y profetizas y ya están engañando. ¿Por qué están engañando? Porque una mujer no puede ser profeta, a lo sumo profetiza. Así es, las mujeres son profetizas, escrito está. Como hemos hablado en otros audios que hemos explicado, que la escritura a la mujer le dice profetiza, la profetisa Hulda, la profetisa Débora y las hijas de Felipe profetizaban, pero no dice que eran profetas. Entiéndase que en el Nuevo Testamento ya no eran las profetisas hijas de Felipe, sino que las hijas de Felipe profetizaban, que es muy diferente. ¿Por qué dice de esa manera? Porque ya para el Nuevo Testamento la escritura es clara, dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, ahí mismo vemos que si la ley ya se terminó la ley y todo se cumple por medio de la gracia, ya vino el pacto, el nuevo pacto,
que Dios hizo con su pueblo, donde es el Espíritu Santo, que todos tienen la unción del Santo, todos tienen la unción de Jesús, y el que no tiene la unción de Cristo no es de Cristo, el que no tiene la doctrina de Cristo, dice la palabra, no es de Dios. Vosotros tenéis la unción del Santo, no es que ahora hay una unción especial para alguien que se dice profeta. La Escritura dice, todos vosotros tenéis la unción del Santo. Ahora no hay más ningún privilegiado, alguien que tenga que ir al Señor, interceder, hacer un sacrificio, como lo hacía Samuel, por ejemplo, el profeta Samuel hacía un sacrificio, se presentaba ante Dios y Dios le hablaba, porque ahora ya el sacrificio lo hizo Cristo y el que intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, el que nos enseñará todas las cosas. Ya hay quien interceda por nosotros. No necesitamos poner un cabrito, un animalito que borre nuestros pecados, porque Jesús se dio a sí mismo. Por eso dice la Escritura, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y ahora lo que está es el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia de Cristo. No hay un profeta que haga el sacrificio y que se presente ante Dios para traer un mensaje específico, porque el Señor a todos les ha dado dones. Y dice la palabra que cuando nos reunimos, unos tienen salmo, otros tienen doctrina, otros tienen profecía, otros tienen revelación. Todos tenemos algo que compartir, porque todos tenemos la unción del Santo de Israel. O sea, la unción de Jesús. En esta pregunta el Señor le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo he salido de Dios, pues no he venido de mí mismo. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea que Jesús tiene un lenguaje. Hay un lenguaje que nosotros debemos de identificar. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, la palabra de Jesús es una sola y el lenguaje de Jesús es uno. Por eso aquellos no podían entender. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ahí está otra característica, no hay verdad en él y no permanecen en la verdad porque cuando habla, dijo Jesús, habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Y también vimos allí la característica que Jesús dijo, él también es homicida. Y entonces dijo Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, hay verdades que a veces las personas no la quieren oír, que te digan, tú estás mintiendo, tú tienes deseos homicidas o tienes resentimiento en tu corazón, tienes odio, mientes, engañas, estás haciendo mentira, estás haciendo fraude. Esas son palabras que pastores no la quieren escuchar, apóstoles que se dicen tampoco la quieren escuchar, que ya no hay apóstoles, que tampoco hay profeta, y esa es una verdad que no la quieren escuchar porque quieren estar en más alto nivel. Cuando el Señor dijo, yo no hago acepción de personas, o sea, el Señor a todos nos tiene en la misma línea, por igual, solamente que el Señor ha dado diferentes tareas a diferentes de sus hijos, pero no que es uno más que otro. Y eso el Señor lo aclaró allí cuando Juan y Jacobo querían tener el mejor lugar. En Dios no hay acepción de persona. Él sabe qué lugar darte, pero no hay nadie que tenga un privilegio diferente, que sea un niño mimado del Padre Dios. Hay muchos que dicen, sí, yo soy el niño mimado, la niña mimada de Dios, pero dice que Dios no hace acepción de persona y que no tendrá por inocente al culpable. O sea que si hay mentira, hay engaño, hay fraude, hay robo, hay homicidio, y hasta pastores maldicen a sus hermanos y les decretan juicio. Cuando tú le decís, no hay profeta, ahora se predica profecías, revelaciones en el don de ciencia o el don de profecía, se enojan tanto que te maldicen y que te decretan un juicio de muerte, te dicen. Te decreto juicio de Dios. Dios me está diciendo, te mienten todavía, porque el mismo Señor ha dicho, ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando los discípulos decían, Señor, pedimos fuego del cielo, pedimos juicio que los consuma. Y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo he venido para salvar las almas, no para perderlas. El lenguaje que tenemos que hablar es el lenguaje de Cristo, pero muchos están queriendo hablar el lenguaje
del tiempo de la ley, decretando juicios, decretando maldiciones y también diciendo que ellos son profetas que fueron especialmente elegidos para traer un mensaje especial de parte de Dios. Cuando la Escritura me dice a mí, todos tienen que dar. Uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene palabra, otro revelación, otros milagros, el otro el don de sanidad. Son dones del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo, ministerios del Espíritu Santo, pero nada de eso nos pertenece, todo le pertenece a Dios y nadie debe tener más alto concepto de sí mismo del que Dios le ha dado y ser humilde delante de Dios y aún delante de sus hermanos. Aún dice la Escritura, tener a tus hermanos como mejor que tú y no engrandecerte, como hacen estas personas que se engrandecen sobre sus hermanos a fin de avasallar y de tener un lugar de privilegio en la grey de Dios y que se les haga reverencia, lo cual quieren ganar fama, prestigio, dinero, que se los mantenga, que se les dé absolutamente todo. Eso no está bien, porque Dios no hace excepción de personas y aún el apóstol Pablo dijo, estas manos me bastaron. Y si aún el apóstol Pablo dijo, estas manos me bastaron para mí y para los que estaban conmigo. Pero estos pastores, estos que se dicen siervos de Dios, viven a costa de sus hermanos. Y todavía a los que los confrontan con su actitud mentirosa y engañadora, lo maldicen, le decretan juicio, lo insultan. Si no fuera que el Señor respalda a estos hijos de Dios, evidentemente, dice la palabra de Dios, no maldigáis, dice el Señor, no maldigáis a nadie. La Escritura nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. El que es de Dios escucha las palabras que son de Dios, y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por lo tanto, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Gloria a Jesús. Y el Señor aún nos dice más, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, yo les pregunto, mis amados hermanos, el Señor nos habló de permanecer en sus palabras y dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora hay un lenguaje que todos los que se dicen profetas y profetizas de Dios están hablando. Ellos hablan un idioma diferente y el idioma de ellos es un idioma como del mundo. Las palabras que ellos dicen no son las palabras de Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está la palabra, por ejemplo, némesis? Yo busqué esa palabra a ver si la encontraba en la Biblia, pero resulta que encontré que esa palabra está en internet, pero me está hablando de algunas personas que creen en algunos asteroides, de dónde salió ese planeta. Por ejemplo, dice que proviene de la antigua cultura griega en la que se daba nombre a una diosa, también conocida como Ramnusia o Ramonte, de un antiguo asentamiento griego cerca de la ciudad Ática. Ahora, hay muchos que se dicen profetas de Dios o profetizas de Dios y están continuamente diciendo que viene Némesis, o sea, que viene una diosa. Cuidado, hermano, porque ese es un lenguaje que Cristo no habló. Ninguno de los profetas, ni siquiera Jesús, dijo, miren que va a venir Némesis al fin de los tiempos. Va a venir la diosa griega Némesis y los va a asustar. Va a venir en forma de piedra. No dijo eso porque dice la palabra de Dios, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El mismo enemigo se disfraza de ángel de luz. El mismo enemigo dice que es Dios. Yo soy Dios que estoy hablando. No fue tan atrevido que le dijo a Jesús, le dijo al mismo Dios, tírate abajo porque el Señor va a mandar a sus ángeles cerca de ti, dice, para que te ayuden, para que te recojan. Se cree que este Némesis, algo que fue salido de una creencia, que era una diosa griega de la venganza, y muchas de esas personas de la antigüedad que estaban creyendo en esos dioses, en la mitología y todo ese tipo de cosas, hoy en día siguen repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, hermanos, frente a eso? La Escritura no nos habla de esa diosa griega, Némesis, que va a venir, que va a hacer esto, que va a hacer eso. Lo único que el enemigo está haciendo es infundir miedo a los hijos de Dios, asustarlos con diferentes cosas. Ahora, lo que sí podemos encontrar en la Escritura, porque como hijos de Dios tenemos
tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar. Si hablamos el lenguaje de Dios, entonces nos vamos a entender. Por ejemplo, Apocalipsis 8:8 nos habla de una montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Pero esto está hablando para el tiempo del toque de las trompetas, para el tiempo del Apocalipsis, para cuando ya la iglesia de Cristo no esté en la tierra. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él no ha puesto a su iglesia para ira. Entonces, tenemos que ir a la Escritura, porque no podemos estar creyendo. Podemos ver varios versículos, también dice, esta diosa de la destrucción o de la venganza, de la mitología griega, están diciendo que es una gran piedra que tiene ese nombre, o también que se llama Planeta X. Si fuera Dios que estuviera hablando con esto que se dice profetas o profetizas, entonces ellos tendrían que estar hablando en el idioma de Cristo, en el lenguaje de Jesús, estar hablando lo que dice la Escritura. La Escritura allí en Apocalipsis 8:8 me habla de una montaña ardiendo. No me está hablando montaña ardiendo en fuego. No me está hablando de ninguna némesis, una diosa griega. ¿Qué anuncio están trayendo esto que se dicen profetas y profetizas de Dios? Están anunciando dioses extraños, están anunciando un fuego extraño están prendiendo en el altar, como dice la Escritura, fuego extraño en el altar, y el pueblo de Dios ha inclinado su oído y está escuchando y embuchando, y todo dice, ay, viene Némesis. ¿Quién viene? ¿La diosa griega de la mitología griega? ¿Eso es lo que viene? Eso es lo que están anunciando los que se dicen profetas, mujeres que se dicen profetas de Dios. Una diosa, en vez de anunciar a Cristo, cuando tendrían que estar anunciando a Jesús, tendrían que estar diciendo, Cristo viene, prepárense, pero no están haciendo eso. Están anunciando dioses extraños, están hablando de un fuego extraño, porque Jesús no anunció este tipo de cosas. Ese no es el lenguaje del Señor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Aquí, por ejemplo, nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero estas profetas, porque se dicen profetas que tendrían que ser profetizas, pero ellas están tan torcidas y meten un montón de versículos que se ponen nombres de varón. Dice, yo soy profeta. Es como que una mujer dijera, no, yo no soy mujer, yo soy hombre. Estamos en lo mismo. Ellos se cambiaron el trabajo, la obra, como que fuera de diferente sexo. Se dicen profetas. Entonces, no están hablando el idioma de Cristo, porque Jesús nunca dijo, yo soy una profetisa. Es más, decían varón de Dios, esforzado, y decían de él profeta de Dios, que también era un profeta de Dios. Pero ¿qué tal si él dijera, o si alguno de los discípulos dijera, yo soy una profetisa? Eso es lo que están haciendo estas mujeres que se dicen de Dios. O sea, están mintiendo. Como dice Juan 8, lo que hace su padre el diablo, que es mentiroso. Eso es lo que ustedes saben hacer, mentir, porque le dicen al pueblo, yo soy una profeta. Y son mujeres. Cuentan una película de ficción, como una radionovela, no sé si alguien ha escuchado. La gente mayor seguramente ha escuchado una radionovela de terror diciendo que viene Némesis, la diosa griega. Están contando eso. Eso es el cuento que están contando, y que junto con Némesis, que está detrás del sol, o que junto con Nibiru, que tampoco está en la Biblia, porque si no Cristo hubiera dicho, miren que al final de los tiempos viene un tal Nibiru. Entonces vamos a ver quién es Nibiru también, porque es demasiado engaño que le están haciendo al pueblo. Vamos a ver esto, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para no ser engañados. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Según nos dice Wikipedia, buscamos en Google información de quién es Nibiru. Dice que se refiere a un supuesto encuentro desastroso entre la Tierra y un gran objeto planetario. Dice que ciertos grupos creían que tendría lugar a principios del siglo XXI. Los creyentes, en este caso del fin del mundo, por lo general se refieren a este objeto como planeta X o Nibiru. Fíjese bien que dice
los creyentes, pero no de Cristo. Por eso el Señor dijo, ¿por qué no creéis en mi lenguaje? ¿Por qué no pueden recibir mi lenguaje? Es un lenguaje que tiene Jesús. Incluso podemos ver allí cuando Pedro le dijeron, no, porque tú hablas como ellos. Dice, no, yo no soy de ellos, le dijo Pedro. Yo no tengo nada que ver con Jesús ni con ellos. No tengo nada que ver. Tú eres de sus discípulos, le dijo una mujer allí mientras él se calentaba. ¿Se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? Pero no lo podía negar porque aún su hablar lo traicionaba, porque tenía el mismo hablar de Jesús. O sea que él empezó a maldecir, tal vez para confundirse, si no, yo soy igual que ustedes. Pero dice que después lloró amargamente y se arrepintió. O sea que todos los que son creyentes de Cristo, los que son verdaderos hijos de Dios, tienen el lenguaje de Cristo. Y eso es lo que usted tiene que ver para conocer si ese pastor, ese que se dice profeta, esa mujer que en vez de decirse profetiza se dice profeta, usted ya tiene que reprenderla y decirle por qué te dices profeta si tú eres mujer. Es como si tú al caballo le dices yegua. Si al perro le dices perra, es lo mismo, le estás cambiando. Entonces estas mujeres que se dicen profetas y no lo son, por eso dice Apocalipsis, has probado a los que se dicen. Esa mujer dice, ¿por qué? Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, se dice, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene el lenguaje de Cristo. Por eso es algo que se identifica que no tienen el lenguaje de Jesús. Y dice que este objeto, como Nibiru o planeta X, la idea fue presentada por primera vez en 1995 por Nancy Lieder, fundadora del sitio web Z-Talk, líder que se describió a sí misma como una contactada de recibir mensajes de extraterrestre. Mire quién fue que le puso Nibiru, alguien que se contactaba con los demonios. Dice, contactaba con los extraterrestres del sistema solar Zeta Reticuli, que contactaban con ella a través de un implante en su cerebro. Esto pasó en 1995. A través de ese implante en el cerebro hablaba con los extraterrestres, hablaba con demonios. Los demonios son extraterrestres. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y estas son las verdades que Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces cuando usted sienta que alguien que se dice profetiza de Dios o profeta de Dios, entonces ahí usted tiene el lenguaje que ella está hablando. Dice, así que viene planeta X, viene Nibiru. ¿Tú sabes de dónde salió? Pues salió de alguien que se contactó con los demonios. No dice la escritura, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. O sea, si fuera Dios que les estuviera hablando a estas profetisas o a estos profetas que se dicen de Dios, jamás hablarían el idioma de los demonios, porque escrito está aquí, usted lo puede encontrar, lo busca en internet, el cataclismo de Nibiru, una teoría pseudocientífica, catastrófica, que solamente es para meterle miedo a la gente, porque todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer en su tiempo, y la iglesia no está puesta para ira. Así que esta mujer, Nancy Lieder, fue fundadora de un sitio web llamado Z-Talk, que se describió a sí misma como alguien que recibía mensaje de los extraterrestres, que recibía mensaje de los extraterrestres, que recibía mensaje de los extraterrestres. O sea, todas estas profetas y profetisas que dicen que Dios le habló, ahora yo pregunto, ¿qué Dios le habló? ¿Qué Dios le habló en un lenguaje extraterrestre? Jesús es un ser santo y en la escritura lo que está escrito dice bien el Señor, hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Tenés que hablar con versículos bíblicos. Entonces, ¿cómo dirías? Dirías una montaña ardiendo, pero aún dice la escritura que es para el tiempo de las trompetas. El Señor sí va a hacer juicio en esta tierra. Él sabe cuándo. Él tiene el momento y la iglesia de Cristo no va a pasar por eso. Sí va a pasar tribulación, pero no gran tribulación. Eso es otra cosa que la vamos a dar en otro audio. Pero por lo tanto ahora estamos probando el lenguaje de los profetas y profetisas. Dice que esta mujer recibía los mensajes de los extraterrestres y le llamó a ese gran objeto planetario, esa colisión que iba a venir sobre la Tierra, le llamó Nibiru o planeta X. Así que por lo tanto, y que ella fue llamada y elegida para advertir a la humanidad, ese objeto atravesaría el sistema solar a partir
del 2003, aunque esa fecha se puso más tarde, haciendo que la Tierra sufriera un cambio de polos físico, dice que también se destruiría la mayor parte de la humanidad. Posteriormente, la predicción también del cambio de los polos y todo eso se ha extendido más allá del sitio web de la líder y ha sido adoptado por numerosos grupos apocalípticos de Internet en la década del 2000. Se asoció estrechamente con el fenómeno del 2012, ese cataclismo de Nibiru. También Cometa Ison, Planeta 9 y muchos otros escritores fueron defendiendo esta teoría de esta mujer Nancy Lieder, que tenía comunicación con los demonios, una divina, una bruja. Entonces, alguien que hablaba con espíritus. La escritura es bien clara, mi amado hermano, cuando me dice la escritura que nadie que se contacte con los demonios. En Deuteronomio capítulo 18 podemos encontrar amonestación contra las costumbres paganas. Y esto es una costumbre pagana. Primero, el anuncio de un planeta Nibiru o planeta X que fue anunciado por demonios a una mujer que se contactaba con extraterrestres. Y hoy en día, ¿de quién están recibiendo esas profetisas, esos profetas? ¿De quién están recibiendo esas supuestas revelaciones? Te lo estoy probando con lo que está escrito, con la historia que no está escrito en la Biblia, ni Némesis, ni Planeta X, ni Nibiru, no está escrito. Y ya comprobado que Némesis era una diosa griega de la venganza y la destrucción. Y también te he comprobado que Nibiru o Planeta X fue alguien que tenía contacto, que tenía adivinación, que se contactaba con demonios y ellos le trajeron esas supuestas revelaciones. David Mead, la mente detrás de Nibiru. En esta ocasión presenta la colisión entre la Tierra y Nibiru. Mead no es científico, es numerólogo y teórico de la conspiración, que lleva un tiempo engordando su cuenta corriente gracias a un libro titulado Planeta X. Llegará en el 2017. En este libro, el autor australiano habla de la hipótesis apocalíptica basada en sus propias interpretaciones sin ningún fundamento de la Biblia. En algunos círculos esotéricos se ha propuesto que Nibiru es un planeta más allá de Neptuno que cruza las órbitas del resto de planetas. La comunidad científica niega tajantemente la existencia de un planeta así y ha realizado múltiples declaraciones en este sentido. Para los astrónomos, las muchas declaraciones acerca de un planeta cercano pero invisible son simplemente absurdas. Desde los foros científicos se alerta sobre una estrategia habitual para confundir y alimentar el mito de la existencia de este planeta, consistente en relacionar el planeta ficticio Nibiru con cualquier comentario acerca del planeta X o con el planeta enano Eris. Nibiru no existe, así que no va a haber ninguna colisión. La historia de Nibiru lleva circulando años y periódicamente se recupera en forma de nuevas fábulas apocalípticas. Nibiru y las demás historias sobre planetas errantes son historias ficticias. El que hable conforme a la palabra de Dios, me dice la Escritura. El Señor hizo énfasis en hablar el lenguaje de Él. Él tenía un lenguaje y todos sus discípulos tienen el mismo lenguaje, no un lenguaje diferente. Por eso es que el pueblo se pierde por la falta de conocimiento. Dice el Señor, quien los enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y todas estas profetas y profetisas tienen que hacer arrepentimiento delante de Dios, porque dicen que es Dios que le está hablando, pero Dios aquí nos está comprobando que no es Él que está hablando, porque eso no está en la Biblia. Vemos allí que Nadab, Abiú, los hijos de Aarón, que eran los hijos del sacerdote, ellos prendieron un fuego extraño que no se le había ordenado. Y dice su palabra que el Señor no tendrá por inocente al culpable, aquel que prendiera un fuego extraño. Dice la Escritura, pues mi pueblo me ha olvidado y queman incienso a otros dioses vanos y se han desviado de sus caminos y de las sendas antiguas para andar por senderos, no por calzada, los senderos hechos por el hombre. Dice la Escritura, entonces irán a las ciudades, Jeremías 11:12, de Judá y los habitantes de Jerusalén clamarán a los dioses, claman a la diosa Némesis, a quienes ellos les adoran y hablan, los tienen en sus bocas. Viene Némesis, viene Nibiru, viene Nibiru. Allí fueron los demonios que les
comunicaron esas comunicaciones. Ahí hay otras también hablando del planeta X, diciendo que los robots que poseen las personas le están dando revelaciones, y esas revelaciones, supuestamente revelaciones que son los endemoniados que le hablan, las traen al pueblo y contaminan. Toda esa comida está adulterada. Hay muerte en la olla. No están hablando la palabra de Cristo, están hablando la palabra de los demonios, trayendo doctrinas de demonios al pueblo. Segunda de Pedro 2 nos dice, porque se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Fíjese que dice entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, porque hablan la palabra, te hablan un montón de versículos bíblicos, y que límpiate el corazón, y que salen de aquí, que vienen de allá, te hablan un montón de palabras, pero y todas esas revelaciones que te mezclan, todas esas revelaciones de Némesis, Planeta X, Nibiru, que te dicen de la diosa griega que viene en camino de la destrucción, y de la otra que te anuncia esa tal Nancy Líder que hablaba con los demonios, con los extraterrestres, y parece que era una privilegiada de hablar con los demonios, una bruja, una hechicera. Nancy Líder que hablaba con los demonios, con los extraterrestres. Nancy Líder que hablaba con los demonios, con los extraterrestres, y todo el pueblo de Dios hablando el idioma de los demonios, en vez de hablar el idioma de Cristo, que dice que hables con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El Señor te llama a un profundo arrepentimiento. Si tú has hablado el idioma de los demonios, pídele perdón al Señor y deja de escuchar a los falsos profetas que se dicen de Dios y no lo son. Segunda de Corintios te dice, porque si alguien viene y te predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, aquí Pablo exhortando, recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptás un evangelio, te habla de espíritu diferente, de evangelio diferente, y otro Jesús. Este es otro Jesús el que te están predicando, y vos te sentás a escuchar a los profetas que te hablan de Némesis, Planeta X y Nibiru, y creés que son de Dios, pero no son de Dios, porque escrito está la historia de dónde salió. Eso no salió de la boca de Dios, eso salió de los demonios. Y vos te sentás a escuchar a los profetas que te hablan de Némesis, Planeta X y Nibiru. Entonces dice el Señor, que bien toleran, ustedes toleran y lo han aceptado. Así dice 2 Corintios 11. Dice, me maravillo, dice que tan pronto hayáis abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo, hasta un ángel que baje y te diga, sí, yo vengo de Dios, y viene Némesis o viene el planeta que viene Nibiru. Entonces dice, si aún nosotros te anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, ahora el Señor te pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde el apóstol Pablo, que predicó el evangelio de Cristo, alguna vez te predicó de Némesis? ¿Alguna vez te predicó de Nibiru, del planeta X? ¿Alguno de los apóstoles, Juan, Pedro, te predicó de que venían los nefilines? Por ejemplo, ¿dónde están los nefilines en la Biblia? Otra cosa más, vamos a ver de dónde salieron los nefilines, porque no es posible, el pueblo de Dios anda, pero bien salido del camino, bien fuera del camino. Hablando de nefilines que salieron, dice que las mujeres tuvieron relaciones con los demonios, y de ahí salieron los nefilines. ¿Cómo? Si son espíritus, los espíritus no pueden engendrar, la carne y la sangre no hacen liga. Dice que fue en una relación de las hijas de los hombres, de las hijas de Dios, con los ángeles caídos, los demonios. Ahora, eso es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque los espíritus y la carne no se ligan entre sí, no hay liga. Por eso es que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Justamente por eso. Esos son diferentes doctrinas, pero por eso es que esos libros, por ejemplo, de Judí, esos libros de Baruch, el libro de la sabiduría, por eso son deuterocanónicos, están fuera de la Biblia, son extrabíblicos, no están dentro de la escritura. Y todo eso que hablan de la relación de los hombres con los demonios no está escrito, no lo dice, Jesús no lo dijo. Si Jesús no lo dijo, ¿por qué? Entonces, el pueblo está creyendo cuando predicó Pablo, por ejemplo, de los nefilines. Solamente podemos encontrar lo que nos dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos carne y sangre, tenemos alma, cuerpo y espíritu.
pero con un espíritu engendra un espíritu. Las vacas van a seguir teniendo terneros. No puede una vaca tener un espíritu, por ejemplo, ni un espíritu hacerse carne. Eso es imposible. Por algo el Señor no le dio cuerpo a los demonios, son espíritu. Por eso también el reino de Dios es espiritual, no es físico. Y el Señor nos manda que nosotros creamos a la palabra de Dios. Así que escrito está, pues hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Tenemos que volvernos a los caminos de Dios y salir de estar creyendo falsas revelaciones. ¿Por qué? Porque el Señor dice que su aventador está en su mano y Él limpiará su era, recogerá su trigo. Así que si está contaminado, límpiate más. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Esa paja nunca se apagará. Entonces, si no eres trigo, límpiate. El que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que sea inmundo todavía. El Señor nos manda a limpiarnos más, porque hay mucha contaminación en el pueblo. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, palabra de Dios, no palabra de demonios. Esa palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié, dice el Señor. Su palabra es como martillo que golpea la piedra. Su palabra es verdad. Y solo aquel que permanece en la palabra de Dios es verdaderamente su discípulo. El que no permanece en la palabra de Dios y no cree las palabras que escrito no está, entonces nada sabe y delira acerca de muchas cuestiones necias. Debemos de convertirnos realmente al Señor y dejar las fábulas, dejar los cuentos de vieja, dejar las doctrinas de demonios, las doctrinas de hombres y convertirnos al verdadero Dios, a Jesús, que tiene un lenguaje y quiere que nosotros creamos a Él y a su palabra y permanezcamos en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Gloria a Dios, Dios te bendiga y Dios te guarde, que la palabra de Dios te alumbre en este día y puedas creer realmente a las palabras de Jesús y no palabras de hombre, ni de ningún demonio, porque el que no cree en Jesús ya perdió la salvación. El que cree palabra de demonio y desecha la palabra, ya ha perdido su salvación, hermano. Por eso el Señor dijo, hallaré fe en la tierra. Cuando venga, hallaré fe en la tierra. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En los demonios? ¿En las enseñanzas de los demonios? ¿En los profetas y profetisas? Ahí está tu fe. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén.